Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Les saludo enérgicamente. Bienvenidos a mi video. Primero que nada me presento. Mi nombre es Misael Miranda Estrada. Actualmente estoy estudiando el diplomado de profesionalización en consejería en adicciones para la intervención y el tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas. En este video quiero abordarles temas principales como son los conceptos básicos de la psicología, el hecho de cuestionarse a uno mismo, tanto en sus pensamientos como en los comportamientos, es decir, el pensamiento crítico, sobre todo reflexionar sobre mis pensamientos y comportamientos en el panorama personal. La importancia del estudio de las cosas como el comportamiento de uno mismo es tan interesante que me lleva a reflexionar acerca de lo visto en la materia de elementos básicos de la psicología. Como en un inicio comentábamos que todo tiene un origen y es ahí donde se llega a la relación incluso con la historia misma de la humanidad. ¿Cuál fue el origen del desarrollo? ¿Cuál fue el origen de la evolución humana? Es decir, ¿dónde inició todo y cómo se hacía en un principio? Hablábamos de hace cientos de millones de años, cuando, es decir, hablando de la teoría, éramos todavía unos primates. Es decir, se comenta que hay un proceso de hominización. ¿Qué es la hominización? Pues es la transformación de nuestros primates ancestros en los seres humanos modernos. Este proceso, claro que duró millones de años. ¿Qué implica? Pues es un proceso de cambio de primate a humanoide que tiene como características principales el caminar erguido, que consiste en pararse en dos pies y dejar de caminar con las 4 puntos de apoyo. ¿Qué otra característica tiene? Pues el aumento del tamaño cerebral, el desarrollo del lenguaje, el uso de herramientas, el descubrimiento del fuego, incluso su control y manipulación para manejar a conveniencia en ese entonces. En otro tema incluso comentábamos lo que es la cerebralización y cómo pasamos cómo todo lleva un proceso de evolución y diferentes etapas, cómo todo tiene un marco teórico, ¿verdad? Al final de cuentas. Por ejemplo, después de la hominización viene un proceso de cerebralización, es decir, que ya estábamos experimentando la evolución humana de manera en el plano físico. Primero hubo cambios en los rasgos, como la desaparición del vello, por el cambio de territorio, el uso del fuego, el cambio de costumbres, de prácticas, el vivir en los árboles, el vivir en las cuevas, y después para dar paso a la cerebralización. En este proceso se enfocó más en lo neurológico, en lo biológico, una evolución, un crecimiento de este fenómeno en el que el cerebro desarrolla un crecimiento en la capacidad de adaptarnos a entornos más complejos, que es decir, viene el nacimiento de neuronas, viene la transmisión de información entre las neuronas, incluso prácticas del cerebro mismo, habilidades desarrolladas como la eliminación de información innecesaria o conexiones débiles, como le llama el marco teórico. O sea, es decir, la oportunidad que tenemos hoy de reflexionar acerca de la evolución humana, pues me traslada a esos millones de años, donde ahorita yo el día de hoy veo ciudades, veo sociedades, veo un desarrollo totalmente avanzado, pero a la vez veo las sombras de un fantasma o de fantasmas, donde en algún momento era todo
cerro. No había construcciones, no había caminos, no había vehículos, no había herramientas, solamente la tierra y el ser humano, evolucionando, desarrollándose, cuestionándose, enfrentando las adversidades del día a día, donde tuvieron que pasar cientos de años para estar viendo el cambio, incluso como lo veo ahora. Muchas veces me quedo viendo el panorama en un terreno, en un territorio o en un cerro y decir, ¿quién anduvo pisando ahí? ¿Quién anduvo caminando ahí hace unos millones de años? La teoría nos habla, el marco teórico nos menciona que todo se origina en África con los ancestros homínidos, con los primates, sobre todo porque se encontraron registros en aquel continente, porque era el territorio que más propiciaba la convivencia, la vivencia, que tenía las condiciones necesarias para el hábitat de ciertas especies. Me imagino que también los animales sufrieron algún tipo de desarrollo o han venido sufriendo alguna evolución a través del tiempo. Pero en esta materia nos estamos centrando principalmente en el desarrollo del ser humano, la evolución del primate al humanoide, incluso al humano como el día de hoy lo conocemos, con este proceso de hominización, con el proceso de cerebralización y siguiente, el proceso de humanización. Han sido etapas importantes por las que el ser humano ha tenido que atravesar, que incluso tuvo que llegar en algún punto de la evolución a la etapa de humanización. ¿En qué consiste la etapa de humanización? Es decir, que si ya evolucionamos físicamente, que dejamos de tener el vello, que incluso nos preocupamos por cubrirnos, que cambió nuestra dieta de alimentación, que viene la cerebralización, con el uso de herramientas, con la creación de herramientas, con el desarrollo de nuestras neuronas, donde empiezan a transmitir conocimiento, donde empiezan a transmitir información y llegar hasta la humanización. Por consecuencia, tenemos como resultado el nacimiento de sociedades, de grupos, de manadas, y con esto, pues la necesidad de comunicarse, la necesidad de convivencia, la supervivencia misma. Nacen reglas, nacen necesidades nuevas que cubrir. Y esta es la parte interesante que me pone a reflexionar y a preguntarme cuánto ha tenido que atravesar el ser humano desde los inicios. A veces sentimos o siento en la manera personal que mi vida es la que ha enfrentado la evolución y que soy el único ser humano que está enfrentando algunos cambios, algunos procesos, que está pasando a través de diferentes etapas. Pero si lo pongo a gran escala, si lo bajo al escritorio y veo todo el mapa entero, no he sido el único. Y la humanidad a través del tiempo ha tenido ese caminar, al igual que yo. Y es ahí donde me presentan una nueva opción, una materia, una ciencia, una disciplina totalmente desconocida para mí, que me hace pensar, que me hace cuestionarlo todo, que me hace reflexionar acerca de las cosas. ¿Cómo tiene relación la filosofía con la antropología? Se dice que la antropología es una rama de la filosofía. Claro, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo nace? Nace de la antigua Grecia, nace con diferentes pensadores griegos como Sócrates, como Aristóteles,
atraviesa diferentes etapas con la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna, hasta el día de hoy incluso, ¿no? La filosofía contemporánea. O sea, que en algún punto de la historia algunas personas también se preguntaron lo mismo que yo me he estado preguntando, lo mismo que me he llegado a preguntar: quiénes somos, de dónde venimos, por qué funcionamos así, por qué reacciono de esta manera, e incluso por qué pienso de esta manera. No se trata de descubrir el hilo negro, sino realmente echar un clavado al pasado, y no solamente mi vida, sino cómo otras personas han venido realizando trabajos interesantes para aclarar todas esas preguntas. A través de estas disciplinas son las de las que nos apoyamos, o me estoy apoyando en la actualidad, para entender primeramente de dónde venimos o cómo es que venimos, cómo ha sido nuestro paso a través del mundo y qué hemos hecho con ello. Y trasladándolo de una escala mayor al presente, al aquí y a la ahora, a mi vida personal, digo, ¿cuál ha sido mi función? ¿Cuál ha sido mi aportación? Igual que aportó la filosofía, igual que aportó la antropología, ¿cuál es el día de hoy mi aportación a la evolución humana como mi responsabilidad? Es decir, que antes, al igual que hoy, hubo varias razas de aquellos ancestros primates. Como el día de hoy hay varias razas dependiendo del territorio geográfico. Para mí, en lo personal, es algo que no me había puesto a cuestionarme desde un marco teórico, desde un marco referencial. Son ideas más aterrizadas a través de la psicología. Y esta vez, lejos del marco teórico, quiero abordar un tema principal de cómo ha sido mi experiencia en la materia de elementos básicos de la psicología. Porque en un inicio llego con una expectativa, ¿sabes? Como si esto fuera a complementar, como si esto fuera a rellenar todas esas incógnitas que no tienen respuesta. Pero me doy cuenta a través del paso de la materia, a través del aprendizaje, que complementa, no rellena, sino complementa lo aprendido con la experiencia de vida. Me ofrece un marco teórico, me ofrece un marco de referencia, un marco con bases y fundamentos que me pueden acercar más a tener la tranquilidad. ¿Por qué comento esto? Porque para mí es muy importante tener en cuenta que vengo de un proceso de internamiento de 9 meses, donde tuve que estar 24/7 recibiendo un tratamiento intensivo, recibiendo un tratamiento por un cierto tiempo. Y una vez terminado, una vez concluido, sigo mi tratamiento de manera externa. Es decir, el día de hoy, pasando los 4 años de ese internamiento, pues me doy cuenta que, a diferencia de mi creencia en un inicio, que era, bueno, pues voy a dejar de consumir sustancias, me doy cuenta que el trabajo apenas inicia, que el trabajo apenas comienza una vez saliendo, que vienen más preguntas que respuestas y que viene la necesidad de la reflexión. ¿Por qué comento todo esto? Porque una vez concluido mi proceso de internamiento en un centro de rehabilitación, salgo con más preguntas que respuestas. Salgo con una necesidad de conocer y de entender. De que en un inicio yo dije que inicié un consumo en adicciones porque me gustaba, porque quería convivir, por diversión, por relajación, por desestrés, por pertenecer.
Y con esta materia me pone a reflexionar aún más. ¿De dónde viene todo eso? O sea, es decir, no tiene absolutamente nada que ver el tema. Pero si minimizo, si maximizo mi caso, mis preguntas, así como en algún momento se lo cuestionó la humanidad, una sociedad, entonces sí tiene relación con la filosofía, con la antropología, sobre todo con la psicología, porque en el proceso de internamiento tuve contacto con varios psicólogos que sabían, que entendían más que yo, con consejeros que acompañaban mi proceso, que me ayudaban a guiar, a aclarar ciertas ideas. Y es por eso que nace la necesidad de estudiar este diplomado. Nace la necesidad de seguir aprendiendo más a través de otros, aprendiendo más de mí, de cómo funciono, de dónde viene el origen y sobre todo qué hacer con ello. Yo les podría mentir que me gusta ayudar a las personas, que me gusta escuchar, sobre todo es una necesidad grande de escucharme a mí y de entenderme a mí. Es decir, con esta materia me ha quedado muy claro que intervienen tantas disciplinas y cada disciplina con sus técnicas para que un ser humano pueda tener ese crecimiento personal, ese desarrollo personal, en mi caso. Cómo darme cuenta y entender que no es lo mismo un psicólogo que un terapeuta, que un padrino, que un médico, que un psiquiatra, pero que todos tienen una función dentro del entendimiento del ser humano, que todos desde su posición y disciplina aportan un conocimiento para el desarrollo del ser humano. El desarrollo yo lo estoy viviendo en carne propia en mi día a día. Es decir, que diario llegan preguntas, diario llegan respuestas y a veces simplemente no sucede nada. Pero en lo personal siento que esta materia y este diplomado me acercan cada vez más a ese crecimiento, a dejar de sentir que en algún punto de mi historia me sentí estancado, me sentí sin opciones de camino para dónde seguir. Este diplomado para mí es muy importante en lo personal porque me abre panoramas, me muestra más opciones, me muestra más caminos y desbloquea ciertas cosas que tenía necesidad de rellenar. Entonces, a manera personal, yo les comparto mi experiencia de vida relacionándolo con la materia. Es decir, cuáles son las responsabilidades de cada uno, tanto del médico como del terapeuta, como del psicólogo, como del consejero, como del psiquiatra. Y a manera de mi programa de Alcohólicos Anónimos, o los 2 pasos de Alcohólicos Anónimos a través de un padrino, pues cuál es mi posición. Sobre todo me pone a reflexionar cuál es mi papel y cuál es mi responsabilidad para aportar el día de hoy a mi desarrollo propio o al desarrollo de alguien más. Es de suma importancia sentarme a reflexionar y este curso me ha dado la oportunidad de ello, de seguir cuestionándome y sobre todo de seguir avanzando. Es por ello que agradezco la oportunidad de todo ese tipo de dinámicas, de espacios y medios de reflexión y de aprendizaje, autoaprendizaje o aprendizaje en conjunto con los demás compañeros, porque nutre mi conocimiento
y me ofrece distintos panoramas de cómo ver la vida, de cómo ver las situaciones. En lo personal, aprovecho para agradecer esta oportunidad que tengo el día de hoy de tener contacto con personas capaces y capacitadas en conocimiento y en habilidades, en técnicas que me transmiten de una manera entendible a mi nivel de conciencia, que me dan esperanza de que hay algo más, de que el desarrollo puede seguir avanzando, de que ellos van más adelante, de mis profesores, de mis compañeros de más tiempo y de personas que al igual que yo en algún punto estuvieron en esta situación, llena de preguntas, llena de reflexiones. Entonces no me queda más que agradecer y dar por finalizado este video agradeciendo el haberme escuchado, el haberme regalado el tiempo. Agradecer a todas las personas que me han transmitido algo, que me han enseñado algo, que me han regalado algún consejo. Entonces, sin más por el momento me despido. Les recuerdo que yo soy Misael Miranda Estrada y agradecer la oportunidad de este espacio, de esta tarea para seguir aprendiendo y conociendo de mí. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Primero que nada, quiero comentar la importancia que tiene la reflexión en mi caso personal, en mi historia personal, de cómo las acciones, formas de actuar y formas de pensamiento tuvieron lugar, incluso origen, en algún punto de mi vida, generalmente en el pasado. Y es ahí donde se relaciona con la materia de elementos básicos de la psicología y los temas que hemos venido abordando a través del curso. Es decir, nos hablaron de un principio del desarrollo de la evolución humana y cómo ha venido cambiando a través de las épocas. Es decir, que es de suma importancia poner atención en lo interesante de las cosas, como en un inicio con la humanización. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, les saludo enérgicamente. Bienvenidos a mi video. Primero que nada me presento, mi nombre es Misael Miranda Estrada. Actualmente estoy estudiando el diplomado de profesionalización en consejería en adicciones para la intervención y el tratamiento de consumo de sustancias psicoactivas. En este video quiero abordarles temas principales como son los conceptos básicos de la psicología, el hecho de cuestionarse a uno mismo, tanto en sus pensamientos como en los comportamientos, es decir, el pensamiento crítico, sobre todo reflexionar sobre mis pensamientos y comportamientos en el panorama personal.